Muy buenas noches, esto es 4 a la N, soy Gonzalo Priale y vamos al tema. Los conflictos, así como los fenómenos climáticos, hicieron del 2023 un año complejo y riesgoso para el otorgamiento de créditos a las micro y pequeñas empresas, en línea con la menor demanda en la economía y las perspectivas de ventas de los emprendedores. Al cierre del 2023, según datos del Banco Central de Reserva, la colocación de créditos al segmento MIPE aumentó 2.2%, lejos del 8% de crecimiento anual registrado en el 2022. Hoy, en el primer bloque del programa, veremos el marco general y los programas de impulso a la productividad, competitividad y potencial exportador de las MIPES, y luego conversaremos con los invitados sobre la efectividad y conveniencia de los programas de apoyo a las micro y pequeñas empresas, sus necesidades y el rol del Estado. Esta noche me acompañan Rocío Barrios, ex ministra de la Producción, Susana Saldaña, presidenta de la Asociación de Empresarios de Gamarra, Perú, y Román Miu, vocero de la Plataforma Nacional de Gremios MIPYMES. Muy buenas noches a ustedes, es grato tenerlos aquí. Buenas noches, de igual manera. Empecemos. Rocío, ¿cuántas son las micro y pequeñas empresas para dimensionar, ¿no? Para que el público se ubique? ¿Y cuántas son formales, cuántas son informales? ¿Cuánto aportan a la economía en términos de producto y de empleo? Son más o menos un promedio, hablando de MIPES, de 2.200.000 más o menos, de las cuales 2.100.000 son microempresas. Y el diferencial son las pequeñas empresas, ¿no? Su aporte al PBI es casi el 31% y es por eso que se dice que es el motor de la economía, porque justamente por la cantidad de MIPES que representa casi el 90% de todo el tejido empresarial, 99%, perdón, son quienes dinamizan nuestra economía, ¿no? Y son un gran motor de empleabilidad inclusive. Pero la enorme mayoría son microempresas. Y básicamente ahí dentro de las microempresas deberíamos decir que la mayor parte de microempresas se concentra en los segmentos de comercio y servicios, que son casi más del 80%, ¿no? Manufactura es un 7% y de ahí le siguen los otros sectores, ¿no? Para tener una idea, ¿cuántas de estas empresas son formales, cuántas son informales? En verdad, cuando estamos hablando de los 2.200.000, estamos hablando de empresas formales. Lo que sí tenemos que recalcar dentro de las MIPES, que una de las cosas que existe mucho en las empresas formales es la informalidad laboral, ¿no? Que sí, cuando hablamos de informalidad laboral dentro de las MIPES estamos hablando casi de un 80% de informalidad laboral. Y si nos ceñimos solamente a la microempresa, podríamos decir que en la microempresa estamos hablando de casi un 88% de informalidad laboral, mientras que en la pequeña de un 50% de informalidad laboral, ¿no? Que es lo que efectivamente preocupa. Bueno, Susana, ¿tú qué opinas del proyecto de Plan para mejorar la competitividad de la micro y pequeña empresa 2024-2026, que fue publicado hace un par de semanas? ¿Servirá para facilitar el acceso a mercados, optimizar la gestión y la diversificación productiva de las MIPES? Mira, lo que he podido leer del plan Porque lo en la publicaron para competitividad, opiniones, sí, ¿no? sí lo he visto. Lo que nosotros hemos podido avanzar en la lectura de este plan, y vamos a mandar nuestra opinión, por supuesto, en realidad, en líneas generales, lo que hace el plan es recoger todas las obligaciones que ya tienen las direcciones. O sea, cada dirección del Ministerio de la Producción tiene sus obligaciones, lo que tiene que hacer, y lo que ha hecho este plan en realidad en grandes rasgos es recoger. Realmente no sé si se necesitaba un documento, un libro, un plan para recordarle a las direcciones de producción lo que tienen que hacer. Eso no va a mejorar la competitividad ni la formalidad de la gente, de las MIPES. O sea, no se necesita eso. Y hablan mucho del tema, sobre todo de capacitación. O sea, no se puede pensar que a las MIPES o a las empresas se formaliza capacitando y dando charlas solamente. Se necesita otro tipo de impulso, otro tipo de medidas que impacten realmente en el sector, ¿no? Y eso el plan definitivamente no lo recoge. Entonces no eres optimista respecto al plan. Lo que pasa es que no le veo nada muy diferenciado de lo que ya está escrito, y si nos vamos a revisar todo lo que debe hacer cada dirección de Produces, es
prácticamente lo que se ha traducido en el plan. ¿Y ha habido planes No hay nada similares muy en nuevo. años anteriores? ¿Este es un plan más dentro de una serie de planes? Sí, más, tuvimos hace años un ministro que estuvo de ministro y escribió un libro. O sea, así ha pasado, ¿no? Al salir del ministerio. Claro, ya, salió con un libro, ahora tenemos un plan, pero ¿y eso qué tanto impacta? O sea, al final nosotros somos empresarios, nosotros vemos las cosas en resultados, en números, en empleo, en facturación, en impuestos. Un plan o un libro no genera necesariamente eso. Es más, ¿se podrían hacer buenos planes? Sí, pero algo diferente. O sea, aparte de lo que ya sabemos, por ejemplo, ¿no? La Dirección General de Mercados ya está establecido lo que tienen que hacer. Cada año establecen sus metas. El que lo pongamos en un plan o en un libro no va a ser que sea diferente. Entonces, ¿cómo debería hacerse un plan con participación de los... En realidad, más que planes, Es lo que se las necesita. MIPES necesitan medidas concretas, medidas no solo concretas, sino multisectoriales. En el Ministerio de la Producción, como hablamos al inicio, está el viceministerio de la MIPE. Nosotros, las micro y pequeñas empresas, no tenemos otro ente rector que el Ministerio de la Producción y tenemos un viceministerio que primero debería estar encabezado por alguien que conozca nuestro sector al revés y al derecho. Por supuesto, con todo lo técnico que tiene que ser un ministerio, ¿no? O un viceministerio. Y desde ahí generar unidad y planes concretos y específicos y saber realmente qué necesita cada sector. Por ejemplo, todas las MIPES necesitan créditos baratos. Después vamos a seguir hablando de estos aspectos. Román, se estaban afinando un conjunto de acciones de impacto en cadenas de valor de las MIPYME, es decir, incluso las medianas empresas, en las regiones. En el marco de los planes para la ruta productiva exportadora, bonito nombre, ¿no? Iniciativa de Mincetur, con la participación de Produce y el Ministerio de Agricultura. ¿Se ha avanzado algo? Bueno, en cifras generales, cuando hablamos de exportación, ya que has tocado el tema, hemos crecido, inclusive ha salido un informe último que en exportaciones hemos crecido. Pero acá hay un tema importante que es la micro y pequeña empresa, porque estamos hablando del tema. Prácticamente es el sector que menos ha crecido y menos participación hay en ese mercado, ¿no? Entonces, y eso es un tema que es preocupante porque la micro y pequeña empresa requiere de más acompañamiento para que puedan exportar. Ahora, cuando hablamos de exportación, por supuesto, las regiones tienen una participación muy grande en las exportaciones del país. Estamos hablando que hoy en día las exportaciones más son de productos agropecuarios, frutas, alimentos, y participa casi 14 regiones que, digamos que, en suministrar estos productos. Entonces, creo de que hay una inclusión en esa parte, pero falta un acompañamiento. Pero acá hay un tema importante, ya que has tocado el tema de exportación. No olvidemos que las exportaciones tienen que tener un prerequisito mínimo, que las empresas que exportan tienen que tener bien consolidado su mercado interno. Y eso nadie lo dice. Todo el mundo dice hay que exportar, hay que exportar. Por supuesto, hay que exportar, pero si esa empresa que va a exportar no consolida su mercado interno, va a ser difícil que lo haga. Le explico por qué. ¿Qué exportamos? Nosotros exportamos solo costos variables, porque los costos fijos lo hundimos en el mercado interno. Y el mercado interno es el problema que tenemos nosotros en estos momentos, ¿no? Entonces, no arreglamos el mercado interno para las micro y pequeñas empresas, va a ser difícil arreglar o impulsar las exportaciones. Bueno, Rocío, en el mundo el mayor número de empresas son pequeñas, pero no tan pequeñas como aquí. ¿Cómo se explica el enanismo empresarial en el Perú? ¿Será por la informalidad prevaleciente? ¿Por qué las empresas no crecen? A ver, son por muchos factores, en verdad. Y
voy a tomar un poco lo que decía Susana y lo que decía Román, ¿no? Cuando hablábamos también del tema de exportaciones. Si bien es cierto, como bien decía Román, se ha crecido casi un 19%, que implica 5 millones casi de dólares en ventas de las microempresas, de las MIPES que exportan, también es cierto que eso no es suficiente porque solo abarcan el 8% de todo lo que se exporta. Pero es importante, ¿por qué el enanismo? Primero, por falta de créditos, ¿no? O sea, no tienen acceso a la inclusión financiera muchas de ellas. Falta también, de una u otra manera, de acompañamiento, como decía Román, porque se necesita superar la valla de la calidad. Para que uno pueda exportar y para que uno se pueda consolidar en el mercado nacional, es importante que ellos respeten y tengan conocimiento y empiecen a trabajar con estándares de calidad que estandaricen el producto y que garanticen que este producto pueda cruzar fronteras. Y eso es una debilidad muy fuerte, efectivamente, en las microempresas, ¿no? Porque no tienen esa capacidad. Y Susana hablaba, y por eso voy a relacionar los temas, de los planes que han surgido en la historia del Produce. Hace muchos años surgió el Plan Nacional de Diversificación Productiva, que lo que buscaba este plan era segmentar justamente en cuáles eran esos sectores que tenían un potencial importante como para poder desarrollar y seguir la historia que seguimos nosotros, por ejemplo, con nuestros grupos, con nuestros productos agroexportadores, ¿no? Entonces teníamos el sector acuícola, teníamos industrias creativas, teníamos textil, y esa era la idea. Y para esto, para este acompañamiento a las micro, dentro de Produce nació lo que eran los centros de innovación y transferencia tecnológica, algo de lo que las MIPES carecen. El tema de transferencia tecnológica necesita capital. O sea, yo si quiero empezar a trabajar con nueva tecnología, tengo que invertir. Al no tener créditos, yo no puedo invertir y no puedo cambiar de tecnología. Necesito innovación. Entonces, estos CITES eran los que iban a acompañar a los sectores, justamente porque son tan pequeños, para ayudarlos a hacer ese camino y tránsito de innovación, de transferencia tecnológica, de acompañamiento, de implementación de estándares de calidad. Lamentablemente en el camino eso se ha perdido, ¿no? Y es un poco que por los cambios de gobierno en el tiempo, lamentablemente no se ha mantenido. Entonces tenemos infraestructura rica, equipamiento rico, que no se le dan dando el potencial que se requiere para poder apoyar justamente el trabajo que hacen las MIPES. Por ejemplo, sin ir muy lejos, nuestras microempresas de Arequipa que trabajan con alpaca necesitan desarrollar obviamente colores adecuados para poder desarrollar sus productos. Necesitan poder saber cómo esquilan mejor la alpaca, el hilo de alpaca, para poder tener mayor rendimiento dentro de lo que producen. ¿Quién les enseña eso? El CITE y Produce, a través de sus direcciones, son los que tienen que acompañarlos, pero no solo con capacitación, como dice Susana. Produce tiene que de una u otra manera hacer ese enlace que sea el que les ayude a tener inclusión financiera, el que los ayude efectivamente a poder tener programas con créditos accesibles, el que los ayude a acompañarlos en ese proceso de transferencia tecnológica, pero también finalmente en que los ayude a desarrollar mercado, porque para consolidar el mercado interno yo necesito consolidar mercado. ¿Cómo saco las paltas del fondo de Cajamarca para que se puedan vender en Lima? ¿Cómo hago para que ese microempresario ahorre esos costos logísticos? ¿Cómo el Estado lo ayuda a poner en valor su producto y que efectivamente estos costos logísticos sean menores para él, para que genere mercado? Ese es el trabajo que tiene que hacer Produce. Bueno, Román, la inseguridad ciudadana y la corrupción obstaculizan el desarrollo del país. ¿Cómo impacta esto en la actividad de las micro y pequeñas empresas? ¿Hasta qué punto? Bueno, has tocado un punto muy, muy neurálgico en las micro y pequeñas empresas, un dolor de cabeza muy grande, porque antes, bueno, la extorsión o la delincuencia buscaban a grandes o medianas empresas o secuestraban a empresarios reconocidos o con mucho dinero. Hoy no, hoy la delincuencia está justamente, llamemos decir, en el pueblo, ¿no? En el pueblo productivo, que está en las calles, en las tiendas, en las pequeños negocios, hasta en los mototaxistas. Entonces, hoy se está produciendo un fenómeno que no ha habido en el país antes, y esta inseguridad es justamente crea zozobra en las micro y pequeñas empresas. Y esto
es difícil para este empresario de incluir ese costo de seguridad, porque no la hay, porque funcionamos nuestras empresas, como decir, con las justas para sobrevivir, y agregar el costo de seguridad privada. Ya eso es imposible. Y la seguridad pública no existe. Y por supuesto, y no solo eso, tenemos ya empresas que están cerrando por ese motivo, porque recibe extorsión, cupos y todas esas cosas. Creo que Gamarra se ve todos los días, el mercado mayorista inclusive, o muchos de los lugares, centros de abastos, son extorsionados todos los días. Peor el tema de gota a gota, o sea, hasta en el financiamiento llegó el tema de la inseguridad, ¿no? Porque esto es una inseguridad, porque antes, por lo menos, decíamos los usureros, era lo peor, pero esto de gota a gota, que es ya delincuencial, es peor todavía. Entonces, cuando comenzaste el programa a hablar de competitividad, ¿qué tipo de competitividad las micro y pequeñas empresas pueda darse si tiene todos estos problemas encima, ¿no? Que no puede trabajar tranquilo y que todo el mundo todo el día está mirando al abrir la puerta a ver qué le puede suceder? Los asaltos. Vemos los asaltos a tiendas, peluquerías, restaurantes, pero son pequeños negocios. Entonces, yo creo que si hoy día no hay digamos, una estrategia para cortar este tema de la inseguridad ciudadana, yo creo que, digamos, los negocios o la actividad de la micro y pequeña empresa, aparte de la recesión que estamos viviendo, ya este es lo que lo sepultaría definitivamente. Bueno, es muy cierto, basta prender el televisor y en cada minuto vemos escenas trágicas de asaltos a pequeños negocios. Gente que está haciendo el esfuerzo por salir adelante y no puede cuidarse de estos delincuentes. Susana, tenemos un par de minutos antes de ir al corte, pero quería preguntarte, hace poco estuviste en una especie de protesta frente al Ministerio de la Producción para expresar el descontento que tenían por la falta de implementación y sobre todo el gran retraso de un esperado programa de compras a las MIPES. Y hace pocos días mi ministro Choquehuanca anunció la transferencia a su sector de cerca de 300 millones de soles para la compra de kits escolares, pero estamos en marzo, o sea, parece un poco tarde, ¿no? Sí, claro, y recién han anunciado que probablemente en junio convocarían a las MIPES y eso significaría que los uniformes recién estarían teniendo en septiembre, octubre, o sea, este año 2023 no creo que a ningún estudiante le entreguen en octubre un uniforme si ya van a salir de vacaciones. Y esto pasa precisamente porque anuncian cosas, por lo visto solo por anunciar, y no tienen nada. O sea, nosotros creo que muchos esperamos que si habla un ministro o habla el gobierno, lo que anuncia mínimo lo debería tener ya en concreto, ¿no? Alguna cosa, porque si voy a anunciar algo y recién voy a dar inicio a todo lo demás, solo cuenta con intenciones, y así como esa tenemos un montón. O sea, no solamente el ofrecimiento de los kits escolares, hay una ley que determina que el 40% de todo lo que el Estado le compra, le debe comprar a las MIPES. Hay gente un poco que se araña con eso y dice, ¿por qué? ¿No? Pero exacto, hasta ahora solo es declarativo. Pero lo real es que eso sí ayudaría, impactaría de manera muy importante en la economía de la micro y pequeña empresa de todos los sectores productivos. Estamos hablando de alrededor de 15.000 millones de soles inyectados directamente en la economía peruana, porque una MIPE, ¿qué hace con ese trabajo? O sea, va a venderle un producto al Estado, estamos hablando de textil, confecciones, calzado, industria gráfica, madera, metalmecánica, todos los sectores productivos que podrían venderle perfectamente al Estado, incluso servicios, y que esto, ¿en qué va a impactar? Es capital que se queda acá en el Perú, impacta en la economía de las familias, de los trabajadores que contratan las MIPES y que
al mes van a tener impuestos, porque todo esto que se trabaja a través de los núcleos ejecutores es formal, todo se tiene que facturar. Entonces, eso es un ganar-ganar, es el mejor negocio que podría establecer el Estado, si lo que les quisiéramos llamar de esa forma. No le veo por dónde sería la pérdida. El problema es que parece que la gente que hace estos planes no lo quiere ver de esa manera, ¿no? Bueno, vamos a una pausa. Bueno, estamos de vuelta. Román, las compras públicas, por ejemplo, de uniformes para la Policía Nacional, así como esta otra de los kits escolares a las MIPES, parecen atravesar trabas y demoras. ¿Qué pasa? Mala coordinación entre Produce y otros ministerios, como puede ser Interior, Educación o el propio MEF. ¿O será que el problema es con la cantidad, la calidad y el precio? Bueno, quizás yo pondría como título muy grande, falta de voluntad política del gobierno. No de todos los gobiernos. Las compras a las micro y pequeñas empresas es una obligación, digamos, de los gobiernos de crear un mercado para las micro y pequeñas empresas. O sea, usted sabe que la micro y pequeña empresa, lamentablemente por su tamaño y su poco capital, difícilmente accede al mercado, digamos, con fluidez. Entonces, la micro y pequeña empresa tiene un mes, consigue trabajo, de repente tiene que pagar 2 meses y así al año trabajará 3 o 4 o 5 meses. Entonces, compras Mi Perú o las compras del Estado hacia la micro y pequeña empresa daría estabilidad dentro del flujo de caja de las micro y pequeñas empresas. Ahora, entrando en el tema de compras Mi Perú, cuando leo falta de una voluntad política, es que en vez de hacer una lista de productos que la micro y pequeña empresa pueda fabricar con facilidad y que todos los años los ministerios compran, no, buscan productos escogidos, como uniforme de la policía, o no sé qué se le ocurre, pero se requiere de mucha, digamos, de más tecnología o de más especialización en la empresa. Entonces la hacen difícil. Entonces, comenzando como se dice, comienza con una ficha técnica, pero como el producto es tan especializado, esa ficha técnica se demora 2 o 3 meses en confeccionar. Pero cuando nosotros referimos de productos que la micro y pequeña empresa puede fabricar, estamos hablando de uniformes, estamos hablando de calzado, estamos hablando de carpetas, cosas que el Estado compra todos los años y que la ficha técnica puede ser igual por cada compra, porque cuando ha variado esos productos que nosotros llamamos recurrentes, ¿no? Entonces, miren, un ejemplo, en 2019 se asignó 800 y pico millones de soles. Hasta hoy día, estamos en 2023, no se ha agotado el uso de esos 890 millones de soles. Y estamos hablando de 15.000 millones, ¿no? Mire, solo para darle lo último, hoy se aprobó el kit, 290 millones de soles. ¿Para cuántas MIPES? Para 2.700 MIPES. ¿Cuántas MIPES deberíamos reactivar? 100.000 MIPES. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Dejo esa interrogante y vuelvo a decir, falta de voluntad política. Me gustaría, Rocío, que agregues a lo dicho y sobre todo el aspecto de, claro, hay que apoyar a las MIPES, pero por otro lado, tiene que haber calidad, tiene que haber precio. Así es. En el 2019, la ministra que sacó los 800 millones soy yo, justamente en coordinación con el Ministerio de Economía. ¿Fue un saludo a la bandera? No, sí se ejecutó. Se ejecutaron, pero como bien dice, ¿cuál es el problema? El programa Compras a Mi Perú es un grandioso programa que reactiva la economía, que dinamiza las MIPES, que pone inyección de liquidez para las microempresas. Es muy bueno. Acordémonos que este programa fue el que dotó a todos los Juegos Panamericanos de la indumentaria y de todos los departamentos.
O sea, lo hicieron las microempresas, lo pudieron hacer y lo entregaron a tiempo. ¿Cuál es el gran problema del programa? El diseño. Como decía Román, uno de los grandes problemas es todo el proceso engorroso que puede tomar más de un año o año y medio, inclusive desde el momento en que se convoca o desde que se tienen los recursos hasta el momento en que se entregan los productos finalmente a la entidad que lo solicita. Entonces, hay que revisar y simplificar el diseño. De hecho, nosotros hicimos una parte, pero no era suficiente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Estandaricemos los productos. Estandaricemos con normas de calidad. La carpeta tiene que tener una misma dimensión en todos los lados del mundo y existen normas técnicas para eso. Los polos tienen que tener una misma talla en todos lados del mundo y existe una técnica para eso. ¿Qué hago yo si estandarizo las bases, si estandarizo los productos? Lo que hago con este catálogo de productos es que preparo a la MIPE para que pueda más adelante tener expertise y exportar en un futuro. Entra al sistema y desde que entra al sistema tiene que empezar a especializarse en estándares de calidad y en un producto. Entonces, tengo que estandarizar las bases, estandarizar el catálogo de productos, tal como se hace con Perú Compras. ¿Por qué no lo hacemos para el programa Compras a Mi Perú? Y dejamos que ya no esté en manos de un funcionario o de un servidor público que se vuelve burocrático y que pide el cierre de Brasil, el botón de Estados Unidos o cosas especializadas, cuando en realidad un polo puede ser, que usamos todos en el Estado puede ser el mismo en cualquier parte del mundo y no es complejo. Estandaricemos, empecemos por estandarizar todo el catálogo de productos que pueden hacer las MIPES y esas salgamos a comprarlas vía Compras Mi Perú y simplifiquemos el proceso, porque también yo les voy a hablar desde el punto de vista del Estado. Desde el punto de vista del Estado, a nosotros nos sale mucho más económico y mucho más eficiente comprar por compras públicas por un tema de volumen, de costo y de tiempo, porque si yo compro un producto para que me lo entreguen el otro año, ya no es la necesidad que tengo. Entonces, pasa por meternos a evaluar el diseño del programa. Bueno, Susana, un poco de política. Tú señalaste que reconocer el fracaso de la ministra Choquehuanca sería cerrarle la puerta a lo que ustedes mismos reclamaron por décadas, es decir, que produce lo dirija a alguien que venga de las MIPE. Es decir, para entender, a pesar que las MIPES están decepcionadas, ¿la ministra debería seguir en el cargo? ¿Podrías ampliar este comentario? En realidad yo no hice ese comentario, pero ya que me lo preguntas, sí, pues no, durante mucho tiempo creo que muchos de los empresarios, los dirigentes y las MIPES en general, sí nos hubiera gustado, hubiéramos aspirado a que alguien de la MIPE dirija el ministerio. Evidentemente esta situación no es la que más nos favorece, porque tenemos una ministra que ya lleva 5 meses en el cargo y que lamentablemente no ha logrado destrabar las cosas que se tenían que destrabar. Entonces, por ejemplo, en el programa de compras, en 5 meses ha puesto 5 presidentes del núcleo. Entonces, aquí la exministra y Román me van a entender un poco mejor que tú cómo pasa en el programa. El Ministerio de la Producción pone al presidente del núcleo ejecutor. Entonces se tarda casi entre 20 días y 30 días en que la firma, porque es un funcionario público, vaya al Banco de la Nación y a todas las entidades. Cuando salía la firma ya había otro presidente. Entonces no podía firmar. Cuando salía la firma del otro señor o de la señora, había otro presidente. Entonces se han pasado casi 5 meses sin poder firmar contratos con los proveedores de tela y eso ha retrasado 5 meses más el programa que ya tenía 7 meses de retraso. Pero el cambio del presidente era para evitar que salga el programa. No lo sabemos cuál fue la intención, pero es como que no podemos llevar... no se puede llevar un ministerio al tema de que si a alguien le parece o no le parece el funcionario. Yo creo que un ministro en la cartera tiene que tener la total capacidad y carácter de que que el funcionario que pone reúne todas las características técnicas y morales para no tener que estar cambiándolo por cada comentario o por cada queja que haya. Entonces, porque ¿cómo puede un funcionario, un técnico, generar no sé, su trabajo en 20, 30 días? No se puede ver el trabajo de nadie así. Entonces tiene que tener, así como un ministro, el tiempo necesario. Entonces,
como te decía, yo no he hecho ese comentario de que hay que reconocer, no, yo creo que las MIPES necesitamos en el ministerio una cabeza y un ministro que venga de donde venga, tenga todas las características técnicas, morales, políticas y sobre todo la fuerza necesaria. Cuando entró la ministra Choquehuanca, nosotros desde mi sector y las MIPES que tenemos en el grupo de gremios, que tenemos casi 80 gremios a nivel nacional que estamos juntos, la hemos apoyado y la hemos respaldado desde el día 1. Estamos decepcionados, sí, porque en 5 meses no hemos visto ningún resultado. Bueno, lo que se necesita es precisamente eso, ¿no? Yo no sé Resultados. si me permites, conozco a Ana María hace mucho tiempo, es una mujer que viene de las MIPES, que se formó en la cantera, muy guerrera, Sí, claro. de mucho carácter. En verdad, yo la recuerdo a ella efectivamente siempre insistiendo por las MIPES. Creo que es importante y sí creo que fue un logro que una ministra de MIPES llegue a Produce, porque nadie mejor que ella para conocer el sector. Pero también hay que tener en cuenta que un solo ministro no cambia las cosas, ¿no? O sea, no se necesita solo un ministro, es todo un equipo que tiene que acompañar. Cuando tuvimos en Compras a Mi Perú, nosotros también cambiamos algunos presidentes porque lamentablemente el tema de la corrupción es endémico y eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero creo que es importante, en razón a lo que dice Susana, en que tiene que haber una convergencia entre todos los ministros productivos con el ministro de Economía y a partir de ahí nacer una hoja de ruta. Y eso es voluntad política, que economía con todos los productivos avancen en una misma dirección y que obviamente se apoyen, porque si no, en verdad, si un solo ministro pide, pero desde la caja no lo apoyan o viceversa, no se avanza. Es cierto, ¿no? Porque claro, ahora tenemos al nuevo ministro de Economía, muy bien acompañado por el nuevo ministro de Energía y Minas, pero necesita un equipo de ministros en la Así parte es. productiva que justamente den la nota. A eso venía mi pregunta. Rocío, una cosa ya medio filosófica, ¿cómo hallar un buen balance entre la responsabilidad fiscal y las necesidades de cada día de las micro y pequeños empresarios? A ver, O dicho de otra manera, entre la obligación del MEF de cuidar la caja y el rol promotor de Produce. ¿Cómo soy ves una- la labor de Produce en este terreno? yo creo que no se contradice. Yo soy una defensora efectivamente de que se tiene que cuidar la caja para momentos difíciles, ¿no? Y para situaciones efectivamente importantes en el país. El Estado tiene un sinnúmero de programas y proyectos en todos los sectores productivos que no se ejecutan. ¿Por qué? Porque a veces muchas de las microempresas, hay dos situaciones, o no conocen de los programas, startups, innovación, Midagri, el mismo Produce, Rueda de Negocios, Compras a Mi Perú, ¿no? O no se conoce, o simple y llanamente el trámite de postulación al programa es tan engorroso y tan burocrático que la micro, a las justas que tiene una persona, digamos, bajo su mando, o que a veces ellos mismos son sus propios jefes, no les da el tiempo ni la capacidad de poder postular a todos estos recursos que están a disposición de las MIPES. Y se lo digo con conocimiento de causa, cuando nos reuníamos con las MIPES y decíamos, oye, pero tenemos tantos en los fondos de innovación, tanto en startups, tanto en Compras a Mi Perú, y todos decían, ¿y dónde postulo? Y lo mismo que tiene Produce lo tiene Midagri y lo tienen otros sectores productivos. Entonces, creo que lo que hay que hacer es potenciar esos programas, acompañar a la MIPE para que puedan postular. Sí he escuchado con satisfacción una declaración del ministro de Economía el día de ayer que señalaba que iba a generar incentivos efectivamente para la formalización. El generar un incentivo no necesariamente afecta a la caja fiscal. ¿Por qué? Porque lo que tú buscas es ampliar tu base, es decir, ampliar obviamente las empresas que puedan de una u otra manera pagar impuestos en el país. Entonces es de una u otra manera ganar, ganar. Y él decía, ¿no? Por ejemplo, decía, estamos pensando en la posibilidad de sumar por 2 o multiplicar por 2 el costo laboral para efectos del impuesto a la renta. Interesante, ¿no? O sea, ese tipo de medidas que en verdad, más que apostar por el detrimento de la caja fiscal, lo que apuesta es por ampliar la base, efectivamente, y que tengamos muchas más empresas que puedan pagar impuestos y que entren en el camino de la formalización, en el tiempo el costo es mayor. Y creo que es a lo que se debería apostar. Claro, bueno, son esfuerzos en aparentemente buen sentido. Román, ¿en qué consiste el programa de apoyo crediticio Impulso a Mi Perú,
qué tipo de empresas alcanza y pueden acceder también las MIPES sin historial crediticio. Bueno, esa es otra historia más en los programas que el gobierno ha implementado. Si bien es cierto, la voluntad de hacer un programa especial para las MIPES es buena, Estos son 15.000 millones. sí, Una suma pero, fabulosa, ¿no? pero acá hay, digamos, vamos a ver los antecedentes. Esto empezó con un monto mucho menor, de 2.000, 3.000, y después subieron a 5. Pero en ese inicio, justamente era para la micro y pequeña empresa. Lamentablemente, yo digo lamentablemente, pero digo también que es natural de que las empresas financieras que accedieron a esos programas lo utilizaron para ayudar a sus clientes, micro y pequeñas empresas, a que recompusieran sus deudas y se pusieran al día, digamos así. No digo que esté mal, pero digo, lo utilizaron para eso. Entonces, agotaron los primeros 2.000 millones para sanear la deuda de sus clientes. Entonces, y usted sabe que en el sistema de créditos con la banca y las cajas solo tiene acceso el 6% de las micro y pequeñas empresas, solo el 6%. Entonces, esto solo favoreció o benefició al 6% de ellos. Y en los nuevos créditos no ha habido, y estamos hablando de crédito para los 94% restantes. Este es un fondo, un programa que sirve para reactivar. Entonces, si esto no le va a llegar a los 94% restantes, entonces no es válido. Y después lo ampliaron 15.000, pero creo que ahí hay un tema que sí quisiera llamar la atención, incluyó a la mediana empresa. Y creo que también le llega a la gran empresa. También. Le llega a 10 millones. Nosotros como gremio no estamos en desacuerdo que le llegue crédito a todos, pero siempre debería diferenciar programa para la micro y pequeña empresa, programa para la mediana o la grande, porque la micro y pequeña empresa requiere un tratamiento especial. Un tratamiento especial, no hablo de subsidios, sino por los pocos antecedentes que tiene la micro y pequeña empresa. Es difícil ser un cliente normal de una banca, pero ahí hay que ser creativos. En el año 2000, yo me acuerdo, hicimos que un banco ingresara con ambulantes de la microempresa. Él me decía, pero yo cómo voy a trabajar con los ambulantes, no tienen nada. Señor, le dije, fácil, cambien de chip y no le pidan registro de venta, no le pidan su venta, pídenle su factura de compras. Y usted vea cuánto compra y va a ver su capacidad adquisitiva. Entonces, el banco no voy a decir su nombre para no hacer propaganda, cambió su forma de analizar y pidió solo facturas de compra. Y pudieron dar dinero, o sea, para construir galerías, para que ese ambulante tuviera su puesto en una galería. Imagínense, solo cambiando digamos, forma de analizar el crédito. Hoy en día igual. Muchos dicen, no, la mayoría no tiene antecedentes crediticios. Yo digo que sí hay muchos antecedentes crediticios. ¿Dónde? Miren cómo paga su recibo de luz. Si lo paga todos los meses, puntualmente. Miren cómo está pagando su alquiler. Ya esos son antecedentes. Claro, no es lo normal, pero hay que buscar eso. Inclusive los que están pagando sus impuestos. Miren cómo están pagando sus impuestos, si lo están haciendo mes a mes. Entonces, sí hay base para tomarlo, para hacer un análisis como futuro cliente. Recién ahora, justo antes de la salida del ministro Contreras, ha hecho subasta de este programa, exigiendo un porcentaje de MIPES con
que no hayan obtenido crédito los últimos 12 meses, ¿no? Yo no diría los últimos 12 meses que no hayan obtenido crédito, inclusive nunca, ¿no? Para justamente promover, darle crédito a este sector que nunca ha pisado o le han dado crédito en un banco o una caja, ¿no? Bueno, un pequeño comentario, ¿no? También es cierto que si este crédito alcanza a empresas medianas y un poco más grandes, estas a su vez se reactivan y esa reactivación genera demanda que llega a las MIPES. O sea, esto es todos Discúlpeme, estamos no le concatenados. estoy contradiciendo, Sí. no me malinterprete, no quiero decir que no se da crédito a la mediana y grande, solo que debe darle en un programa y en un fondo distinto a la micro y pequeña empresa. ¿Por qué? Para ver el desempeño, para ver qué efectivamente le está llegando a la micro y pequeña empresa. Muy bien, bueno, vamos a una pausa y volvemos. Susana, a ver, en un pocos minutos, ¿qué necesitan las MIPES? Las MIPES, por ejemplo, como lo vemos desde nuestro sector, ¿no? O sea, los créditos baratos sí se necesitan, pero de verdad que lleguen. Por ejemplo, lo que comentaba Román, el programa Impulso Mi Perú, no es posible que saques un programa que se llama MIPE, la micro y pequeña empresa, y la ley lo dice tal cual, e incluyas a otro sector como la mediana. ¿Quieres darle crédito o apalancar garantía para la mediana y la grande? Por supuesto, hay que hacerlo muy bien. Nosotros no nos oponemos. Pero no se puede utilizar el nombre de la MIPE para beneficiar a otro sector, porque si no, lo que decía Román, nunca vas a ver los resultados. Entonces sí se necesita que se cumpla con esta ley. Ahorita todavía faltan subastar alrededor de 10.000 millones, que perfectamente pueden ir en fondos de garantía. ¿Para qué? Para que lleguen y modificar el reglamento o llegar a un acuerdo con la banca privada, si de verdad le interesa apoyar al país, muy bien, ajustemos algunas cosas y que esto llegue de verdad a la micro y pequeña empresa con una inclusión financiera como dice la ley, ¿no? Porque si hacer una ley para hacer otra cosa, entonces no hagamos ley. Lo otro es que se debería cumplir en los sectores, por ejemplo, el mercado interno. Como ya lo había mencionado Román, si no logramos que el mercado interno, la MIPE, se vuelva fuerte y se recupere, no estamos hablando de nada. Solo en el sector textil confecciones, apenas el 5% exporta. Más del 95% nos dedicamos al mercado interno y en el cual estamos en una lucha, una franca lucha contra la competencia del desleal, el dumping, la subvaluación, el exceso de importaciones que invaden un mercado y que nos han dejado apenas el 3 o 4% del mercado interno. Entonces, ¿cómo hacemos que estas MIPES, por ejemplo, textiles, salgan a exportar si viven acá luchando no solo con la competencia desleal de la importación, sino con la competencia desleal de la informalidad, como pasa en Gamarra? Tengo el que me hace competencia desleal en mi puerta, que es el ambulante, y que detrás del ambulante se disfraza la inseguridad y la delincuencia, que esa es otra de las cosas que necesita. Garantizar la seguridad. Es el Estado quien debe garantizar la seguridad de la micro y pequeña empresa, por ejemplo, donde más se desarrolla, que es en conglomerados. No solo Mesa Redonda, Gamarra, en todo el país hay conglomerados, porque sin seguridad no hay inversión, sin inversión no hay empresa, y sin empresa no hay impuestos, no hay empleo, no hay país. O sea, si eso no se entiende de esa manera, estamos condenados a cada vez ir peor. Y lo último, ¿qué se necesita para reactivar lo que te decía? Cumplir con la ley. Es el 40%, lo que decía la doctora Rocío. Por ejemplo, si hay que destrabar y hay que modificar el programa, modifiquémoslo para que las MIPES puedan acceder. Si hay que homologar, homologuémoslo, pero no nos pasemos la vida entera contando un cuento que no existe. Por ejemplo, ¿no? La ministra actual, Choquehuanca,
se comprometió que a partir de enero salían 1.000 millones de soles. 1.000 millones, la última vez que se lograron casi 900.000 millones fue hace más de 4 años. Y que solo en comenzar la convocatoria de las MIPES se tiraron más de un año en solo trámite documentario y administrativo. Las MIPES tienen la capacidad de en 2-3 meses producirlo. Ese no es el problema. El problema es cómo llegamos hasta la producción. Yo creo que si garantizamos esas 4 cosas, ayudamos a inversión, ayudamos a gasto, donde el Estado sea el principal promotor de la reactivación económica de las MIPES. Bueno, continuando con el enfoque, Rocío, veo que se pide facilidades para las MIPES. Pero ¿por qué se justifica tanto trato especial? ¿Sería posible generar incentivos para que las MIPES se formalicen y crezcan? Sí se pueden generar incentivos para que crezcan, efectivamente. Ya se ha hecho en anteriores oportunidades, ¿no? Es importante, creo yo, revisar todos los fondos no reembolsables que existen, pero obviamente que estos apunten a que tengan un resultado concreto, que haya mejora de innovación, mejora de tecnología. Hay que ver créditos efectivamente que promuevan la inclusión financiera, pero a tarifas mucho más baratas para ellos, que realmente se dé la inclusión financiera. Hay que digitalizar a las MIPES, porque también tienen que efectivamente mejorar de acuerdo a la tecnología que existe y abaratar costos. Se puede generar incentivos para que ellos efectivamente puedan ampliar su población laboral, que sea laboralmente formal, a cambio de algún incentivo tributario. Habría que evaluar y hacer el costo de eso. Se necesita encadenarlas con las empresas, con las grandes empresas, ¿no? Con las tractoras, para que efectivamente puedan ellos de una u otra manera ser proveedores de esas empresas tractoras. Hay que generar ese encadenamiento, hay que generar rueda de negocios para que efectivamente sea el espacio donde se encuentren las pequeñas con las grandes empresas y que puedan generarse estos contratos que los beneficien a ellos. Se tiene que generar mercados para ellos. Entonces, sí hay una serie de cosas que se pueden hacer, no solo desde Produce, desde los diversos sectores, para que ellos puedan tener mejores resultados, mejores ingresos y reactivarlas definitivamente. Román, siguiendo con el enfoque, la pequeña empresa necesita enfrentar el reto de la productividad. Se dice que su productividad es 8 veces menor que la de una empresa formal grande. ¿Cómo hacerlo? O sea, ¿cómo llegar a articular a la pequeña empresa con grandes empresas? Bien, el tema más importante en todo esto es mercado. Porque si yo no tengo mercado, nada de esos buenos deseos va a realizarse. Gracias. Cuando tú me pides que las empresas, sí, las empresas le falta, no están a un nivel productivo de las grandes empresas. Ya tú has dicho la proporción. ¿Pero por qué? Porque las empresas manufactureras, las empresas actuales, la micro y pequeña empresa, están todavía con maquinarias incipientes, maquinarias que le llamamos las hechizas muchas veces, pero hoy en día no vamos a pedir que estén 4.0, industria 4.0, no vamos a pedir que estén robotizados, pero sí creo que podemos pedir que las empresas estén por lo menos con máquinas automáticas, automatizar todo el aparato productivo. Pero para automatizarlo necesitamos ¿qué? Financiar nuestros bienes de capital, comprar nueva maquinaria, adquirir tecnología, nada de eso es gratis. Pero para yo entrar a esa inversión, ya sea con dinero prestado o con mi propio capital, necesito mercado. Entonces, ese mercado, el Estado me puede proporcionar el 40% de sus compras del Estado. La doctora, en su momento, felizmente accedió a que ese 40%, por lo menos el 10%, accedió. Pero ¿se cumplió? No, porque la doctora no pudo continuar y acá en este país, cuando un ministro o una ministra no continúa sus programas, creo que alguien hace y lo corta. Entonces se olvidaron de que de ese 40%, el 10% por lo menos se tenía que avanzar. ¿Y cuánto iba a ser ese 10%? Justamente si estamos hablando de 15.000 millones, tendríamos 3.000 y pico de millones más o menos. Pero hoy ni siquiera... ni siquiera 1.000 millones, ¿no?
Y con la justa nos han dado 290 millones por ahora. Y todavía va a demorar medio año. Entonces, yo creo que ahí es un tema de mercado. Entonces, el Estado tiene que, digamos, dar las condiciones. Acá nadie le estamos pidiendo nada a nadie, sino dar las condiciones para que la micro y pequeña empresa acceda a los distintos mercados. Compra del Estado, encadenamiento con la mediana y grande, inclusive entre nosotros, la micro con la pequeña o la pequeña con la También. pequeña. Entonces, pero tiene que haber un ecosistema, vamos a usar esas palabras modernas, que se dé. Vamos a usar esas palabras modernas, que se dé. Y el Estado no está dando las políticas de Estado necesarias para que ese ecosistema de la micro y pequeña empresa funcione. Y si funciona el mercado, créditos, va a funcionar, vamos a pagar, capacitar, no vamos a capacitar, vamos a comprar maquinaria, vamos a pensar en exportar y podemos hacer todo lo que se requiera, pero sin ese mercado no lo podemos hacer. Entonces yo creo que la invocación es que el Estado debe aunar esfuerzos entre todos sus ministerios que esté ligado a la producción o la productividad. No solo hablamos de produce, estamos hablando de salud, estamos hablando de agricultura, o sea, muchos sectores están ligados a requerir bienes y servicios de la micro y pequeña empresa. Entonces, si hay una voluntad política de los ministros, yo creo que no debe haber ningún problema. Rocío, vamos terminando. Las MIPES son parte importante de la economía, sin duda. Sin embargo, requieren de incentivos financieros y tributarios para sobrevivir. ¿Cómo salir de esta economía de la sobrevivencia? A ver, es importante que exista más que un plan, una hoja de ruta del gobierno, es decir, de cuáles son aquellos sectores productivos a los que como gobierno vamos a potenciar a esas micro y pequeñas empresas de la mano con el Ministerio de Economía para generar esos incentivos que se buscan justamente para que puedan tener créditos baratos, para que puedan acceder a nueva tecnología, acceder a todos los programas que tiene el Estado para ellos, promover el uso de las CITES, que es tan fundamental. Los pequeños no tienen la capacidad, por ejemplo, de tener impresoras 4D o de tener equipamiento tecnológico para poder desarrollar cambio de colores, por ejemplo, en la ropa. Eso lo encuentran en los CITES. Entonces tenemos que promover el uso de los servicios de esos pequeñitos para que puedan sacar sus primeros lotes de producción. Pero más allá de sacar el lote de producción, lo que decía Román es importante. Mercado. ¿Dónde los colocamos? ¿Dónde los vendemos? ¿Cuáles son las facilidades que va a generar el Estado para que efectivamente ellos puedan tener un mercado y consolidarse en el mercado? Eso se puede hacer, se ha hecho en momentos difíciles. Recordemos en la pandemia, había muchas micro y pequeñas empresas que no tenían mercado y se empezaron a hacer mercados itinerantes con la finalidad de que no pierdan su producción. Entonces, sí hay un espacio, efectivamente, para poder generar estas condiciones, ese ecosistema que habla Román, efectivamente, pero tiene que haber una voluntad política de los sectores y principalmente liderado por el Ministerio de Economía en este proceso. Susana, ahora, digamos, un minuto, ¿qué agregarías a lo que acaba de decir Rocío? Sigo insistiendo y creo que todos estamos de acuerdo en la mesa. Sin mercado no hay nada que podamos hacer. De nada nos sirve incluso MIPES súper bien equipadas y todo lo demás si no tienen a quién venderle. Entonces, si no se establece, como bien lo ha dicho, sumemos la voluntad política, una hoja de ruta y una cabeza que haga que eso se dé, definitivamente vamos a salir adelante con nuestras MIPES. Las MIPES, como bien decía Román, no estamos pidiendo subsidios, no queremos bonos, no. El Estado tiene que garantizar, como lo dice la Constitución, que tengamos un mercado en el cual podamos competir. No es que no seamos competitivos,
Por supuesto que los somos, tenemos la capacidad, nuestras MIPES peruanas tienen capacidad, tienen talento, mano de obra súper talentosa. Los mismos empresarios son ellos, todo lo que hacen, pero es el Estado el que falta con este brazo, haciendo lo que le corresponde, vuelvo a lo mismo, garantizando mercado, competencia leal. Por ejemplo, yo puedo tener un avión, pero si el que me vende el aceite o lo que se necesita para hacer volar el avión no sirve de nada. Es más, ¿qué pasa si yo tengo mi avión listo para volar y me pones todas las vallas? ¿Cómo arranco? No puedo. Entonces, es eso lo que se necesita para sacar adelante la micro y pequeña empresa. ¿Qué podríamos perder? Nada. ¿Qué podríamos ganar? Ganarlo todo. Sacar a nuestro país adelante. Bueno, sí, muy interesante conversar con ustedes. Hay tanto que hacer en el país. Les agradezco sinceramente, Román, Rocío Gracias. y Susana. Y quisiera decir, para finalizar, me parece que se debe tender a soluciones permanentes, no a ayudas intermitentes de efecto pasajero. Más que programas especiales, lo mejor que le puede suceder a la pequeña empresa es que la economía se reactive con fuerza y se van a dinamizar las ventas y los negocios de todo tamaño. Y por último, hay un problema serio, creo, con el régimen laboral. El régimen general del empleo es una barrera insalvable para las pequeñas empresas. Si llegan al fatídico número de 21 trabajadores y cambian de régimen al régimen general, su costo laboral es simplemente inviable. La formalidad es tan onerosa para ellos que no puede haber transición brutal de un golpe, no pueden dar ese salto. Por lo tanto, debería haber una transición gradual, no un salto mortal. Eso creo que el ministro de Economía podría verlo con detenimiento porque sería la manera de progresar. Bueno, muy buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias. 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 Buenas noches.